Perfecto, ahora sí está grabando. Bueno, decíamos que vamos a hablar un poquito entonces de índice de exposición. Sabemos por algunas clases que ya habíamos hablado que el índice de exposición es el valor que nos orienta a la hora de analizar una radiografía y ver qué tan subexpuesta y sobreexpuesta estuvimos y qué tanta dosis aparente pudo haber recibido el paciente. Y nos orienta de esa manera para decir, bueno, tenemos que corregir de una manera u otra, ¿ah? Hacia un lado o hacia el otro. Siempre hubieron muchos retos, muchas ventajas y muchas desventajas a la hora de lo que es la transición de la radiología convencional y digital. Y obviamente está implícito toda una formación adicional que hubo en su momento y que se fue desarrollando desde comienzos hasta esta parte que ya está bastante desarrollado en el medio, lo que es la radiología digital. Radiología digital que aquí siempre nosotros en el Uruguay, desgraciadamente, estamos con un cierto avance, pero obviamente muy lejos de otros países que están más desarrollados en este sentido. ¿Ah? Obviamente que tanto ventajas como desventajas de lo que es la radiología digital, ya nosotros hablamos en otras clases sobre esto. Esperen un segundito. Las ventajas y las desventajas, entonces ya la habíamos hablado, hablamos de ello cuando hablamos sobre radiología digital en general. Obviamente son muchas las ventajas, muchas son inherentes a todos los sistemas digitales, pero la mayor ventaja, y ya esto lo recalqué muchas veces, en los sistemas digitales adquiridos luego de los convencionales, es que podemos obtener las mismas radiografías con menores dosis. En cuanto mejore la tecnología, mejor es esto en ese sentido. La experiencia ha demostrado que muchos departamentos radiológicos que han hecho transiciones a sistemas digitales, la dosis de los pacientes siempre se ha incrementado. Esto es algo que ya está estipulado en esta publicación de la ICRP, que habla justamente la 93 de la gestión de dosis al paciente en radiología digital y que justamente habla de estudios que se hicieron sobre cómo es el comportamiento de los radiólogos a la hora de estas transiciones de lo convencional a lo digital. Y se vio que siempre para no caer en los márgenes de hipodensidad, es decir, de imagen con ruido, imagen con moteado cuántico, se trata siempre de dar más dosis de las que daríamos con sistemas convencionales. ¿Tá? Porque sabemos que si damos más dosis, al no tener límite neto, siempre vamos a obtener imágenes de buena calidad. ¿Ah? La información diagnóstica que ofrecen los modernos detectores digitales pueden ser igual o superior a los sistemas convencionales de película de pantalla, con dosis de radiaciones similares o menores. ¿Tá? Y eso ya lo habíamos hablado. Y bueno, aquí está lo que le decíamos al inicio, que estas técnicas digitales nuevas vienen con la ventaja indiscutible que es justamente su amplio rango dinámico. O sea, la razón entre el máximo y el mínimo de la dosis que puede recibir un receptor de imagen sin deteriorar o distorsionar la imagen. Además, las funciones de postprocesamiento y el desarrollo de los software que ya vienen con los sistemas digitales y la posibilidad de archivo y transferencia a los sistemas de PACS son otras ventajas que vienen de la mano de lo que son estos sistemas digitales. ¿Tá? Y esto acá vemos la comparación de lo que es ya la recta de los sistemas CR y no curvas características como las pantallas de diferentes velocidades, como vemos acá. ¿Ah? El amplio rango dinámico de los detectores digitales permite el registro de imágenes que son más nítidas y a mayor exposición media
ya que el ruido cuántico disminuye con esta condición. Y aquí tenemos la comparación de la cuestión de sistemas película, pantalla y digitales con mismas técnicas, y cómo vemos que cuando nosotros sobreexponemos el receptor, vamos a obtener que en sistemas digitales no hay cambio y siempre se va a mantener el detalle y de muy buena calidad. Los detectores de paneles planos, por ejemplo, poseen un rango dinámico de 10 a la 4, en tanto que los sistemas de película y pantalla tienen aproximadamente de 10 a la 1,5, entre 1 a 30, comparado de 1 a 10.000 de rango dinámico de los sistemas digitales. Es muy grande la diferencia y por eso siempre se ha visto en muchos estudios que se tiende a caer en esta parte de esa recta y no en esta, para no obtener imágenes de alto ruido. Justamente esto. Bien, esto es simplemente un esquema de uno de los estudios que estábamos hablando. Esto es en población pediátrica y cómo cambiaría las imágenes de una placa de tórax en correspondencia con el rango de exposiciones, ¿está? Y cómo, comparándolo con sistemas digitales, si sobreexponemos la imagen, pues, obviamente se va a mantener ruidosa y la imagen con mayor exposición va a mantener la calidad. Pero aumenta mucho la dosis. Y bueno, entonces queda claro que con los sistemas digitales puedo incurrir en sobreexposiciones a los pacientes sin un impacto negativo en las imágenes. Y eso ya lo dijimos muchas veces. Las sobreexposiciones pueden pasar desapercibidas por los radiólogos y por los técnicos radiológicos o de radiodiagnósticos que no lo ven directamente, y no lo vemos, y en la práctica no se ve eso, excepto algunos equipos, los alfas, donde si hacemos una sobreexposición muy marcada, podemos ver realmente algún cambio en partes blandas, donde realmente se nota como que se quemó la parte blanda y solamente quedó lo óseo y no se logra visualizar ningún tejido blando. Pero en la gran mayoría de los casos no se visualiza. Profe, pero ¿no vienen los equipos con sistemas de seguridad como para... o no? Tenía entendido como que vienen no vienen con un limitante o tendrían que tener algún tipo de limitante. No. No viene, eso que sintieron de fondo fue en mi celular. No viene con ninguna limitante. A ver, los equipos convencionales de radiología, si sean directos, de detección directa, paneles planos, o convencionales anteriores con sistemas CR que son puestos, adaptados a esos sistemas viejos, ninguno tiene un sistema que diga, ¿cómo te puedo decir? Guarda la técnica que estás dando, porque no hay manera. Uno selecciona los valores de técnica y de eso se trata nuestra carrera, o por lo menos uno de los grandes puntos de nuestra carrera es seleccionar los parámetros técnicos correctos en base a lo que tenemos enfrente, y a lo que tenemos para hacer. De eso se trata, y por ende ningún equipo viene con eso. Lo que sí existe son los ARCON-C, que tienen limitadores de el tiempo de exposición. Cuentan cuánto tiempo de exposición con una determinada técnica tiene y cortan, no te siguen disparando los ARCON-C con esos tiempos de exposición. Pero en radiología convencional no existe eso. Por eso existe este tipo de valores que nos dicen, después de adquirida la imagen, qué índice de exposición obtenemos con esta imagen. Bueno, no quiero ser tan reiterativo, por eso lo estoy leyendo antes, porque quiero seguir de largo y no aburrirlos. Ya conocemos todo el principio de Lara, de protección radiológica, que habla justamente de imágenes diagnósticas con la menor dosis posible, o por lo menos las que sean las más razonables posible, y de eso se trata.
y mucho se ha estudiado en ese sentido. ¿Ah? Por ejemplo, hay estudios que demuestran que es posible reducir las dosis en un 33% en la radiografía de tórax, ¿ah? Y dan valores de dosis aproximados con determinados espesores y tipos de pacientes en esos estudios, y demuestran que haciendo una reducción de casi 30 al 40%, obtenemos imágenes de buena calidad con un ruido aceptable. Generalmente ustedes tienen que tener en cuenta que los ruidos en las imágenes tienen que ser aceptables. Las imágenes chatas, a ver, eso va para los técnicos y también para la población médica. No existe. El ruido tiene que ser aceptable porque no podemos ser muy ruidosas, no tiene que ser tan ruidoso como para tapar o no ver o no diagnosticar correctamente lo que se tiene que diagnosticar, pero tampoco tiene que ser la imagen tan chata, tan plana, sin ruido, con una tanta resolución, y todavía lo estamos quemando al paciente. Los extremos no sirven. Por un lado estamos siempre, y por el otro estamos siempre en detrimento de algo. Entonces, siempre hay que buscar el equilibrio. ¿Ah? Siempre hay que buscar el equilibrio. ¿Ah? También este tipo de estudio, que es bastante viejo, como verán, es del 2002, es muy viejo, nosotros estamos muy lejanos de todo eso. Esto ya es un estudio de 20 años, y seguimos con los mismos problemas. Después yo he buscado estudios más recientes y han encontrado que se sigue aplicando dosis altas en sistemas digitales hoy en día. En ese tiempo se había encontrado que con un detector plano se podía hacer una reducción de hasta el 50% en las dosis. ¿Tá? Y mucho más, no quiero seguir aburriendo, por eso sigo de largo. Ahora, entonces, con todo esto que se vio en un inicio, cuando se pasaba de lo convencional a lo digital, se dijo, bueno, está, pero vamos a buscar una forma de que se vea qué tan sobreexpuesto o subexpuesto tenemos nuestra imagen en radiología digital. Un vínculo entre la calidad de la imagen y la dosis en el detector. ¿Tá? Y de aquí es que salió los indicadores de exposición. ¿Tá? Una de las cosas que todos esos artículos estudiaban, que yo les dije que hablaban justamente de las dosimetrías aplicadas en imagen digital después del pasaje de lo convencional a lo digital, habla de lo que es la afluencia, ¿no? La exposición, la afluencia de la exposición, ¿ah? Que es el aumento gradual de las exposiciones de rayos X a lo largo del tiempo, que dan como resultado una dosis de radiación incrementada del paciente. Es decir, un fenómeno que se sucede en los lugares donde se transfieren sectores de convencional a digital, y que paulatinamente se van aumentando en esos servicios las dosis relativas a los pacientes. ¿Tá? Y esto pasó, por ejemplo, en muchas instituciones, pero por ejemplo, este artículo que vemos acá fue en Australia, en un centro médico del sur de Australia. ¿Ah? Simplemente cosas que demuestran, estudios que demuestran, viejos ellos, porque esto es del 2012, que demuestran que una vez que se instauró un sistema digital, para no caer en el ruido, siempre se tendió a subir las técnicas. Entonces, la moraleja de todo esto es que nosotros tenemos que mantener un equilibrio, no podemos aumentar las técnicas. La calidad de la imagen obviamente tiene muchos otros factores también. El equipo que utilizamos, si es un CR, un CR que se le instaló, un equipo que ya existía en el servicio, a veces esos equipos que ya existían tienen tubos viejos, con filamentos ya muy usados, casi por quemarse, cosas así, y eso varía mucho en la técnica. No siempre los valores de la carga de electrones en el filamento no es la misma, las diferencias potenciales que se generan no son siempre las mismas que si tuviéramos un tubo nuevo. Bueno, hasta ahí ya se entiende. Pero no puede mantenerse tanto en el tiempo. Generalmente los tubos se cambian. ¿Tá? O si no, si son equipos de paneles planos, son paneles planos directos de equipos nuevos. Digo, esto no debería existir. La línea roja es
las técnicas estándar si se mantienen, y acá siempre la línea negra es lo que nos muestra qué tanto por lejos nos estamos yendo de esa línea roja. ¿Ah? Y hoy actualmente sigue pasando esto, sigue pasando. ¿Ah? Aquí vemos algún otro estudio, esto fue hecho en, no me acuerdo si fue en Colombia, sí, fue en Arriba Colombia dice. mostrando, acá está, fue en Colombia, una universidad de Colombia sacó justamente un estudio que evaluaba las técnicas radiográficas en exámenes de tórax, ¿tá? Y también demuestra la fluencia de la exposición en todos los estudios en ese tiempo que es un año solamente. Aquí se tomó como la muestra los pacientes que se evaluaron en un año de placas de tórax, ¿ah? Y vieron cómo cambiaban las técnicas, cómo se fueron aumentando desde el inicio de los tiempos, como quien dice, en un año. Y en un año cambiaron en aumento las técnicas que se utilizaban. ¿Ah? Entonces siempre hay que buscar un equilibrio en cuánto ruido puede aceptar una imagen. A eso me refiero. ¿Qué tanto ruido puede aceptar una imagen? Entonces, el índice de posición. Vamos directo a eso. Es la información de la exposición de detector involucrada en la obtención de la imagen radiológica. Eso por definición y es de la literatura. Generalmente todos los sistemas radiológicos disponen de este indicador. Si hablamos de todo lo que es radiología convencional, todos los equipos lo tienen, es decir, todas las marcas, una vez que obtenemos la imagen, lo brinda. La forma de obtenerlo puede ser diferente, pero siempre lo brinda. Y como verán, en el medio los valores son diferentes para cada marca. ¿Tá? Acá les pongo diferentes ejemplos, que para cada una de las marcas, si fuera Kertin, Alpha, lo que sea, Fuji, todos tienen formas de calcularlo y formas diferentes de indicarlo. ¿Tá? Y los cambios en ellos se estudian de forma diferente. ¿Ah? Es decir, esto hace que tengamos una conclusión machaza, porque imagínense, ustedes van a trabajar en muchos lugares. En un lugar pueden ir a la América y tienen todo Alfa, pueden ir a ACE y tienen todo Kertrin, pueden ir al Clínicas y tienen todo Fuji, pueden ir al policial y van a tener un Kertrin y un Fuji, cosas así. Y van a tener un matete porque cada uno tiene sus valores de índice de posición. ¿Tá? Y lamentablemente no nos queda otra que seguir, por lo menos en nuestro medio, tratando de sabernos los valores en cada uno de los equipos. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto en algún momento de cambiar todos esos valores a índices de exposición estandarizados. Yo hablé con Borba, ingeniería médica, y por lo menos en ACE, y no había mucha iniciativa de cambiar todo. Básicamente requería de que se instalara todo software nuevo y demás. Entonces, todo siempre una trancadera, pero bueno, está. Siempre hubo la intención en su momento de cambiarlo, pero después está. Se caen abajo muchos castillos. Entonces, ¿qué pasa? Cada fabricante de receptores tiene su propia técnica de información de dosis, obviamente sus propias herramientas, propio procesado, propias condiciones de calibración, propios métodos para calcular, propios nombres, ¿tá? Y como también, para sumarle todo esto, la información de dosis no es exactamente una ciencia, es decir, es básicamente este número que brinda, que se puede encontrar hasta de diferentes, en su nomenclatura puede estar con diferentes nombres, algunos lo dicen como S-value o IgM, o el valor o la velocidad, cosas así. Cada marca tiene su nombre asignado también. Es una estimación, indicador muy tosco para el técnico o de valor de dosis que utilizamos. No del valor de dosis, sino de la cantidad de exposición. Entonces, y aquí le pongo un esquemita de cómo es en cada marca en forma general. ¿Tá? Y esto acuérdenselo, por favor, este esquema. ¿Tá? No se olviden. Como verán, en Philips, Fuji, Siemens, los valores son lineales. ¿Tá? Los cambios
en los valores son lineales. Como verán, en Philly, por ejemplo, si nosotros aumentamos nuestro valor de índice de exposición, que es EI, su valor es EI, es decir, el nombre, es índice de exposición índice. Si aumentamos su valor en forma lineal, va a haber una disminución de la dosis recibida, o por lo menos de sus medidas en aire. ¿Ah? Pero, como ven, disminuye. Si aumentamos en forma lineal en Fuji, que su denominación es S, en forma lineal también va a haber una disminución del índice, como que dice el valor en aire. Y si pasa lo contrario, si disminuye el valor, en Siemens, por ejemplo, en algunos equipos de Siemens, ¿tá? Creo que hoy en día ya casi todo Siemens está cambiando por sí solo a índices de exposiciones estandarizados, por eso les digo, en algunos equipos de Siemens estos valores, si disminuyen en forma lineal también disminuye la dosis recibida en el receptor. ¿Tá? En cambio, Kodak, es decir, los Cartridge, todo lo de ACE, que ustedes andan por ahí en la vuelta, todo lo de ACE, y los de Agfa, de dos modelos diferentes, todos son valores logarítmicos. ¿Tá? Es decir, que disminuir sus valores sí disminuye las dosis recibidas en el receptor, pero la disminución es logarítmica. ¿Tá? Básicamente, como ven acá, de 2000 a 1700, es decir, unos 300 en valor de índice de exposición, hay una reducción de la mitad de la dosis recibida al receptor. Por eso la disminución es logarítmica. ¿Tá? ¿Se dan cuenta? Acá pasa más o menos lo mismo, de 2,2 a 1,9 y de 2,5 a 2,2 hay muy poca diferencia, pero la disminución de la dosis recibida en el receptor es casi la mitad. ¿Tá? No pasa lo mismo con estos que son de disminución lineal. ¿Tá? ¿Se dan cuenta? Acuérdense de este esquema, métanse en la memoria, porque esto es lo que hace la diferencia a la hora de acordarse cómo es que funciona cada equipo. ¿Tá? Y aquí tenemos un cuadrito que se lo van a tener que saber de memoria para el parcial del examen. Pará, no. Pausa. Pido. De memoria, por favor, y les voy a preguntar cada uno de estos parámetros de calibración, ¿tá? Del detector, ¿tá? Para cada uno de los cálculos de índice de exposición. Mentira, no les voy a preguntar esto, simplemente quiero mostrarles los más usados acá en el medio, Fuji, Cartridge y Agfa, ¿tá? Cómo es la denominación, el símbolo, ese value, índice de exposición, o low of median of histogram, ¿tá? En inglés IgM. ¿Tá? No importa. Esta es la fórmula de cálculo y estos son los parámetros de calibración. Cada equipo, como verán, tiene parámetros de calibración para medir un estándar de índice de exposición y después de ahí sacar todos los valores en base a los espesores y tipo de chasis y demás que colocaron. ¿Ah? Pero es solamente para ver eso, que cada marca tiene su valor de calibración. Cada marca, si es un índice de composición común y corriente, cada marca tiene sus valores o condiciones de calibración del detector. Después, su forma de cálculo independiente de la marca, ¿tá? Y su unidad y su forma de definir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en la Unión Europea y en Estados Unidos dijeron, bueno, basta con esto, nosotros tenemos muy distribuidos todos los equipos en todo el territorio y bueno, no podemos seguir así. Necesitamos un valor en el cual sea igual, no importa dónde estés, sino que simplemente nosotros sepamos de forma fácil cómo estamos con nuestra radiografía. Si subexpuesto o sobreexpuesto, ¿tá? Y sea un indicativo de cómo corregir, ¿verdad? En cuestiones de técnica. Bueno, entonces,
como vimos del cuadrito anterior, no hay un consenso entre los distintos fabricantes a la hora de definir el índice de exposición en relación a la exposición que recibe el detector ni del haz de rayos X utilizado en la calibración. Como vieron, cada uno tiene su forma de calibración. Entonces, algunas organizaciones como la Asociación Americana de Físicos de Medicina se tomaron la iniciativa, tomaron obviamente determinadas iniciativas en este sentido, buscando una solución a esto. Y también se metió lo que es la Comisión Internacional de Electrotecnia, que generalmente saca muchos IEC, muchas normas IEC que se le llaman. Está justamente la norma IEC que habla sobre la estandarización del índice de exposición, es la 62494-1, es básicamente la edición, la de base, sin modificación, es la del 2008, de agosto del 2008, y obviamente habla de los cambios que se deberían introducir en los diferentes equipos y los valores de estandarización que deberían tener para que todos los equipos, no importa la marca, tengan el mismo valor de índice de exposición. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos? Una escala fija, una reglamentación de la calibración, es decir, qué parámetros de calibración comunes tienen que tener todos, y que obviamente ese valor sea fácil de usar y de entender por todos los radios. Y de acá sacaron tres cositas de estas dos instituciones que armaron obviamente dos normas que son muy similares entre sí, pero dan soluciones a sus objetivos. El índice de exposición, un índice de exposición blanco y una desviación del índice. Este es el índice de exposición estandarizado, un índice de exposición blanco o target, por eso es IET, y la desviación del índice, que es una desviación estándar de cuánto más hacia lo subexpuesto o sobreexpuesto estamos en nuestra imagen. Y vamos con cada uno de ellos. El índice de exposición se define como el índice en el detector, en la región más relevante de la imagen, y está relacionado con la imagen absorbida en el detector, y no en el paciente. Perdón, estoy leyendo otra cosa. Está relacionado con la energía absorbida en el detector y no en el paciente, después de cada evento de exposición. Siempre se va a relacionar con lo que llega al detector, y así se relaciona. Es la medida de la respuesta del detector a la radiación en la región de la imagen más relevante. Acá le puse, se lo bajé al español neutro, lo que dice acá arriba. Entonces... Gracias. Y aquí vamos a lo que dice cada norma. Bueno, la norma de la X62494 habla de que por definición la región más relevante, porque dice, ¿a qué le decimos región más relevante? Bueno, a la subárea específica de examen o subáreas de la imagen que contiene la información de importancia diagnóstica. ¿Cómo lo sacas esto de cada equipo? Y bueno, si vamos al histograma de una imagen, una plaquita de hombro, es donde están más agrupados todos los píxeles, donde hay una mayor agrupación de píxeles, donde hay una mayor frecuencia de píxeles, determinado por el segmento de imagen basado en histograma u otros métodos. Pero generalmente se basa en histograma. Se ve el histograma de la imagen y bueno, se toma en cuenta donde está hay una mayor cantidad de píxeles o mayor densidad de píxeles. Y para cada norma va a tener una definición diferente, y yo qué sé, no importa mucho porque al objetivo general se llega, y al objetivo primordial, que es obtener un valor que sea fácil para todos nosotros a la hora de entender qué tan mal nos fue. La forma de calcularlo para cada norma obviamente es diferente. Para la IEC es una, y para la TG 116, que es la otra norma, pero la americana, es otra, pero termina en resultados similares. Con respecto a la calibración, y bueno, toma muchas cosas en cuenta, como por ejemplo la capa de mi reductora, el kilovoltaje utilizado y los filtrados inherentes
de los equipos. Y obviamente la distancia que vamos a tener el receptor de la fuente. ¿Tá? Muchachos, ya están acá. No, obviamente que no les voy a preguntar sobre la calibración y qué es lo que tienen que tener en cuenta y los valores de calibración. Simplemente tengan en cuenta que hay una única calibración para los índices de posiciones estandarizados, para todos los equipos. ¿Tá? Y la forma de calcularlo va a ser basada en esa calibración del receptor. ¿Tá? La relación entre el kerma y el índice de posición la podemos ver acá en este esquemita, donde los aumentos, ¿ah? Como verán, de 200 a 250 es de 2 a 2.5. De 250 a 300 de 2.5 a 3. Y así sucesivamente. Está muy similar los valores de índice de posición, sacándole los ceros nada más, a valores en aire kerma. También eso está bueno. ¿Ah? Están muy similares los valores que se pueden obtener con la calibración que se trata de imponer en la normativa. Bueno. El índice de posición entonces no determina directamente la dosis del paciente. Eso ya lo habíamos visto un par de veces. Pero también va a depender de otros factores como, por ejemplo, la colimación, el filtrado de láser, el rendimiento de los equipos de rayos en función de equipo de voltaje, ¿tá? El miliampere, el tipo de posición y parte del cuerpo y radio. Eso ya lo dije hace un ratito. ¿Tá? Ahora, el índice de posición blanco, ¿a qué se refiere? Y bueno, son los valores objetivos. En la normativa habla de que para determinados sectores, para determinados, ¿cómo lo podemos decir? Regiones, ¿tá? Deberíamos tener unos índices de exposiciones target determinados. Es decir, son valores de referencia. Es la exposición de referencia que se obtiene cuando el detector ha sido expuesto correctamente. ¿Tá? Los valores difieren para cada parte del cuerpo y para cada tipo de proyección. Y varían según la sensibilidad del detector que está puesto en el equipo, obviamente. Entonces, ¿sería como el ideal, profe, para cada región? sería como el ideal. El índice de exposición target es el ideal, es el blanco. Es decir, si nosotros tenemos una región de determinado espesor, con determinada angulación, determinado receptor, si sumamos todas esas variables, sería tablas de exposiciones target o blanco o ideales para determinadas regiones. Hoy en día existen índices de exposiciones target. Son índices de posiciones para cada uno de los equipos que te dicen, bueno, si hiciste un brazo, tendrías que estar o caer dentro de un rango entre, no sé, 250 y 500, supongamos, un número cualquiera. Si hiciste un tórax, tendrías que caer entre 1000 y 1800, cosas así. Eso existe en cada uno de los equipos hoy en día. Pero acá lo que vamos a usar, estos valores, el índice de posición blanco, target, que tiene cada equipo, es para compararlo con el índice de posición calculado, con la calibración que ya viene en el estándar. ¿Tá? Y de aquí es que sacamos la desviación estándar. ¿Tá? Decimos, bueno, si este es el target y este es lo que obtuvimos, tenemos un valor de desviación. ¿Tá? Acá, por ejemplo, da el ejemplo para un fantoma neonatal, ¿tá? Con un CR alfa, con valor de kilovoltaje de 60 y de 10 miliamperes, de 60 y 1,0 a 2,5 miliamperes, ¿tá? De 0,25, 1,0 y 2,5 miliamperes, son las tres fantomas que vemos acá. Y el índice target, el índice de posición target es de 450. ¿Tá? Entonces, si calculamos el índice de posición target, es decir, no lo calculamos, ya lo tenemos, pero si calculamos el índice de exposición,
nosotros vamos a tener un valor que lo comparamos con este target y nos va a dar qué tan desviado estamos hacia un lado o hacia el otro. ¿Tá? De aquí es que sale el índice de exposición, que justamente mide la diferencia entre el índice de exposición, perdón, aquí es lo que sale es el índice de desviación, ¿tá? Que es la comparación del índice de exposición con el índice de exposición target o blanco. ¿Tá? Su fórmula es esta que están acá, se la van a tener que aprender de memoria, por supuesto. Y nada, esto para saber la relación entre ellos. Y de aquí lo más importante, ¿tá? ¿Cómo lo interpretamos y cómo lo vamos a ver en los equipos que los tienen? Y bueno, lo vemos, por ejemplo, en el Kertring, como vemos acá, un índice de posición con muchos valores, ¿tá? El índice de posición, que es el valor antiguo que utilizaba el equipo, ¿tá? El índice de posición estandarizado, que es el valor calculado con la norma, ¿tá? Aplicada, y el índice de desviación. El target no te lo dice, pero él sabe que este es el índice de desviación, el índice de posición calculado, por eso es el C, y la desviación estándar, 0.90. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal con estos valores es que nos acerquemos a cero. Cuanto más cerca de cero tengamos mi índice de desviación, más exacto está mi índice de exposición. Y más exacta está la técnica utilizada para la región utilizada y para el receptor que tenemos. ¿Está? De aquí que sale esto que vemos acá, índice de posición hacia 3 o hacia menos 3, donde tenemos que puede estar correcto o fuera del objetivo, muy por encima o muy por debajo. ¿Está? Muchas son las clasificaciones de estos valores, es decir, de índice de desviación, es decir, que nos dicen, bueno, está subexpuesto, sobreexpuesto, en qué valor, dónde tenemos que caer, y bueno, está. El target, el rango ideal, es en caer cercano a 0, o entre 0,5 y entre más o menos 0,5. Pasado de 1, es decir, de 1 a 3, ya tenemos una sobreexposición. ¿Está? Y si lo pasamos muy por encima de 3, lo quemamos al paciente. ¿Está? Pasa totalmente lo contrario si caemos por debajo. Valores menores a 1,0, sus exposiciones, y obviamente a menos con 3, básicamente no vamos a tener tanto ruido que la imagen ya no queda de buen diagnóstico médico. ¿Está? Los equipos Fuji usan los equipos General Electric que pueden ver ustedes en el CASMU, les digo como referencia para que por ahí capaz que van algún día, no sé si es uno de los lugares de práctica, pero pueden verlo. Tienen, a la hora de brindarte el índice de posición, un código de colores como esto acá. Si caes dentro del verde, es correcto. Y si caes dentro del amarillo, está entre muy alto o muy bajo. ¿Tá? Y te da un valor. Si es negativo, obviamente estás muy bajo. Si es positivo, estás muy alto. Y obviamente, si caes en el rojo, repetila. Digo, a ver, si estás muy por encima, la repetición no es requiriente. Porque seguramente la imagen es de muy buena calidad. Lo que pasa es que lo quemaste al paciente para obtener esa imagen maravillosa. Pasa lo contrario con valores muy negativos, ¿tá? Donde sí tenemos que repetir. Entonces, conclusión, repetimos en digital por cuestiones de exposición, solo con valores muy bajos de índice de desviación, ¿tá? En menos 3, o más de menos 3, o menores, perdón, valor menor a menos 3. ¿Tá? ¿Entienden todo hasta ahora? ¿Entienden todo esto? Por ahora sí, profe, sí, sí. Es fácil. Es una pelotudez crónica, es fácil. Simplemente tienen que sacar Comparado con la clase de los sensores, profe. Sí, pero quise dar esto ahora porque nosotros ya dimos todo lo que son receptores. Y esto es solamente aplicable a receptores de radiología convencional. No es aplicable ni en tomografía ni en resonancia. Y menos en resonancia. ¿Por qué?
que no hay radiación ahí. No se emite No, radiación ionizante. que no aplica absolutamente nada a esto porque no utilizamos radiación ionizantes en resonancia. ¿Qué usamos? ¿Cómo, profe? Perdón, repite la pregunta ¿Qué que no estaba usamos en escuchando. resonancia? Los Campo protones. magnético y pulso de radiofrecuencia. Utilizamos campo magnético y pulso de radiofrecuencia. No sé quién fue que dijo eso, pero es lo más correcto que podemos decir. ¿Está? Es así. Y en tomografía, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para saber las dosis que reciben los pacientes? ¿Cuál es el parámetro más cercano que nosotros... TTDI, profe. El CTDI, pero hay uno más cercano aún. El DLP. El ESD. DLP. Ah, DLP. ¿Tá? Pero después de eso lo vamos a ver en tomografía. ¿Tá? Entonces, el uso del índice de posición estandarizado y los valores asociados a este, que son el target y la desviación, el índice de desviación, son los que conducirán a un mejor desempeño en cualquier radiólogo, si lo sabe usar y si lo usa de manera correcta. ¿Está? Y bueno, quiero pasar de largo toda esta characha. Recomendaciones, bueno, son muchas que se caen de madura, ¿no? Y si tiene la aplicación de las normas, esta, la IEC y la americana, aunque uno pueda insistir en los diferentes servicios, a veces las decisiones como estas requieren mostrarle o demostrarle a las instituciones el real beneficio de todo esto. ¿Tá? Igualmente, no existen, esto es opinión mía personal, no existe una mentalidad en lo que yo he visto, no existe una mentalidad global de todas las instituciones en trabajar a por el paciente en este sentido, en la irradiación al paciente. ¿Tá? Nada, no quiero seguir hablando porque si no puedo hundir más a muchos, pero es así. Una de las cosas sería aplicar estas normas acá en el medio para que sea más fácil para nosotros y que el paciente no reciba tanta dosis. ¿Tá? Solicitar al fabricante el software que cumpla con estos nuevos estándares, y bueno, sí, se puede solicitar, pero eso cuesta plata, y eso es otra de las cosas que pone primero las instituciones antes que realmente la dosis que reciben los pacientes. ¿Nos sorprende, profe? No nos sorprende. No nos sorprende, para nada. Nada. Es como que, por eso le dije, son cosas que caen de maduro, es así, es la realidad. Capacitación sobre estos software, y bueno, primero vamos a ponerlo y después nos capacitamos. Entrenar a los radiólogos sobre el uso de estos valores, y sí, estaría bárbaro. Ya le estoy entrenando a ustedes, ya saben que en algún momento si sale, de eso se trata y cómo hay que usarlo. Algunos equipos ya vienen igual, aunque en el medio no se utilicen, algunos equipos ya vienen, muy nuevos, ¿tá? Y generalmente digitales directos, ¿tá? El tema de los registros de kilovoltaje miliampere y todo eso, no se hace. No se hace. Hasta un cierto punto se quería solamente hacer el registro de los valores de índice de posición que se usaba para cada paciente, y que en la placa apareciera como, entre tantos datos que tiene, el índice de posición utilizado para ese paciente. Pero el paciente no tiene ni idea. Eso sirve hoy o mañana para saber qué irradiación obtuvo el receptor o qué valor pudo obtener de suponete una supuesta radiación o irradiación hacia el paciente. Digo. Pero todos son valores que están muy rayitos de pinza y que en algunos servicios se utilizan, en algunos otros los miran, en algunos otros no. Depende mucho de las jefaturas a veces. Hay jefaturas que no miran eso. Y hay otros que sí.
y a veces cambia la jefatura y ya se deja de tomar en cuenta esas cosas, y está, es toda una mentalidad global que tendríamos que cambiar. Una pregunta, profe. Sí. ¿No se está tratando de incluir la exposición del paciente en la historia clínica digital? Sé que vieron algunas movidas. No tengo conocimiento de que alguna institución lo haga. No sé si te responde sí. la pregunta. No, que no sabía. Sí, sabía en algunos lugares de intervencionismo sí se incluye los datos de exposición, sí. Pero no de radiografía. Lo que pasa es que convencional, en no el sabía. intervencionismo las exposiciones son mucho más altas, ¿no? Porque Sí, los tiempos de exposiciones son más altos. Ahí es mucho... Sí. A ver, ahí tenemos riesgos mayores aún de obviamente literalmente quemar a los pacientes, ¿sí? Por altas exposiciones. Sí. Sí, ¿y qué pasa? En el momento, esas lesiones, en el momento no se evidencian, pero las lesiones con el tiempo después, las más graves, se evidencian con el tiempo. Y eso ya lo sabemos. Sí, todos. Ahí está. Sí. Está bien. Pero ¿y eso está todo justificado, eso, profe? Es una línea muy delgada. Mirá con lo que te digo. Es una línea muy delgada. No deberíamos llegar a los extremos de producir ningún tipo de daño al paciente. Primero eso. Las técnicas tienen que ser lo más ajustado posible y los tiempos más ajustados. Pero los que deciden eso no somos los radiólogos. Lamentablemente, a la hora en el intervencionismo, en lo quirúrgico, y más si estamos haciendo procedimientos vasculares, los que deciden eso no somos nosotros. Lo que podemos hacer es ayudar a que se utilice la menos dosis posible y generar imágenes de buena calidad. ¿Tá? Por eso tenemos herramientas en los arcos en C para disminuir las dosis, disminuir la cantidad de imágenes que nosotros brindamos por segundo, manejar todo eso como para reducir. Y obviamente el disparo, acortarlo lo más posible. Pero se nos va un poco de las manos la decisión de eso. A veces los tiempos son muy largos porque se complicó la cirugía. Bueno, pero capaz que el paciente, si no le ponemos ese stent, se muere. Es así. ¿Y quién termina decidiendo eso? Y el cirujano, que lo está haciendo en ese momento. Es una delgada línea. Entonces, y bueno, más allá de todo lo que podamos hacer, tendríamos que tener lo que se llaman buenas prácticas en radiología digital, que es una buena práctica también adaptada a lo analógico, no importa, son buenas prácticas en radiología, ¿tá? El tema de posicionar bien los pacientes, generar imágenes que no sean repetibles, ¿tá? Afinar obviamente la selección de las técnicas en base a los pacientes que tenemos adelante, prestar atención en lo que es la protección radiológica para cada uno de los pacientes y los acompañantes, ¿tá? El comprender cómo es que se generan las imágenes digitales y qué podemos obtener con estos tipos de imágenes, ¿tá? Y reduciendo obviamente al mínimo las dosis que se utilizan, lo más bajo razonablemente posible, ¿tá? Y bueno, obviamente que colaboren todos, no se puede ser algo individual. Las conductas o las buenas prácticas en radiología tienen que ser aplicables en todo el servicio y en todos los radiólogos, porque si uno falla, fallamos todos tenemos que hacer lo mismo y por lo mismo. ¿Cómo se hace mucho de esto? Y bueno, protocolizando todo. ¿Ah? Protocolizando todo. Llegando a un acuerdo o a consensos dentro de los servicios para que las tenga utilizadas para determinados procedimientos o cosas así sean fijas y las mejores posibles. Mucho de esto se utiliza obviamente en tomografía, se hacen protocolos que de baja dosis.
para pacientes, donde se reducen mucho las dosis. En radiología convencional se puede hacer, es un poco más difícil, pero se puede hacer igual también. ¿Ah? Obviamente el hecho de colimar, eso sabemos muy bien, que mejora mucho el contraste y reduce la dosis. Y bueno, obviamente el tema de utilizar todo lo que esté a nuestro alcance y dentro de nuestras posibilidades para, por ejemplo, con pacientes como los niñitos que se mueven mucho, tratar de inmovilizarlo lo mejor posible para evitar las repeticiones. Preguntar a los pacientes sobre si son embarazadas, ¿no? Eso se cae de maduro, ¿no? Por favor. Digo, hay pacientes que no te lo dicen, ellos no se fijan si tenemos un cartel enfrente para que nos digan a nosotros, mirá que estoy embarazada. Los médicos, pero esto por experiencia mía, los médicos en la consulta no le preguntan a los pacientes si estás embarazada. Digo, por lo menos a mí me han llegado muchísimas mujeres que yo les pregunto y digo, sí, tengo chance de estar embarazada, tengo sospecha, tengo posibilidad de estar embarazada. Porque le preguntaba, ¿sospecho posibilidad de estar embarazada? Y se quedan así. Sí, creo que sí. No me vino hace como 3 meses. Yo qué sé. Y yo decía, no, señor, bueno, vaya al médico, dígale eso, pida que la autorización y venga, si lo autoriza el médico, le hacemos, pero que venga firmada en una receta. Cosas así. Pero digo... En ese caso, ¿la decisión la puede tomar el médico clínico que la vio o la tiene que tomar Sí, el médico radiólogo? Porque dice que es conjunto con, en la no, teoría, se supone que... básicamente el médico clínico, en el momento de la toma de decisión de que va a hacer un procedimiento diagnóstico, tiene que tomar la decisión justamente de las ventajas y las desventajas, el balance entre qué voy a obtener con eso y si realmente me sirve o realmente hace la diferencia. Si a veces lo podemos hacer con otro procedimiento que no sea tan invasivo, ¿no? Si hay alguna patología que la podemos confirmar, ¿no? Más en las abdominales, por ejemplo, con una Una ecografía. ecografía, por ejemplo. Mandamos una Claro, se ecografía. cambia de técnica y ya está. Se cambia Ahí de va. técnica y ya estamos haciendo de radioprotección, obviamente. Es decir, gastar primero todas las armas que no joden al paciente primero y después, bueno, en último caso, bueno, le hacemos una placa porque realmente va a hacer la diferencia. Es así. La Por ejemplo, decisión ¿ha final. pasado de cambiar, por ejemplo, la resonancia magnética, que es un poco más costoso, más complejo? Sí, sí. Se Que ha te digan, cambiado no, mira, mucho. no se Sí, hace. sí, sí, sí. Sí, es todo un balance, ¿no? La resonancia, por ejemplo, hay instituciones que no pueden acceder a una resonancia y tienen que mandarla afuera, entonces ya ahí entra con cuestiones de costo, que la resonancia es siempre más Claro, cara. sí, sí. Imaginé Pero eso si por son eso. instituciones que ya tienen resonancia dentro de la institución, a veces, digo, se hacen todos 3 trámites y se trata de que, a ver, si se puede sacar, si es algo de Claro. patologías blandas o cosas así que se puedan hacer con resonancia, se hacen con resonancia. ¿Ah? A veces hay personas que son alérgicas al yodo y no se puede hacer el yodo, y bueno, se requiere un estudio rápido y bueno, se hace por resonancia. No, hay millones de variables y cuestiones en ese sentido, y sí, generalmente es una decisión que lo toma el médico, pero también se consulta con los radiólogos, y si, por ejemplo, tenemos en policlínica un médico radiólogo que está informando, se habla con el médico radiólogo, el médico, el internista o el de CTI o el que está en la consulta, llama al tomógrafo y habla con el médico radiólogo y me le dice, mira, lo que necesito es esto, ¿qué te parece? Habrá que hacerlo, habrá que no hacerlo, tanto para una placa como para una tomografía, ¿verdad? Claro, sí, se entiende. Está bien. Bueno, Gracias. chicos, dudas.